buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del libro Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, la recompensa de los Tamías. Hoy culminamos un proyecto que inició a mediados del año pasado y que dio pie a un ciclo de conferencias virtuales que convocó a 24 distinguidos conferencistas para discutir y reflexionar sobre temas de interés para la política monetaria del Perú en particular y de los mercados emergentes en general. Todo ello a la memoria de Renzo Rossini. Me es muy grato ver hoy entre los asistentes a muchas de las personas que nos acompañaron con constancia y entusiasmo a lo largo de este ciclo, así como muchos de los autores. Es también un honor alto contar con la presencia de familiares y personas muy cercanas a nuestro apreciado Renzo. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Cedo la palabra a Arlet Beltrán, profesora de la Facultad de Economía y Finanzas y nuestra vicerrectora de investigación, para iniciar nuestra sesión de hoy. Gracias, Diego. Muy buenos días a todos. La verdad que es un honor para mí dar las palabras de bienvenida a este evento en el que vamos a presentar el libro Hitos de la Reforma Macroeconómica en el Perú, 1990-2020, la recompensa de los Tamías, editado por Diego Winkerling y Marco Ortiz. Como Diego lo ha dicho, se trata de un proyecto del Vicerrectorado de Investigación, la Facultad de Economía y Finanzas y el Fondo Editorial, que gracias al apoyo de muchas personas se ha hecho realidad y cuyo principal propósito ha sido convertirse en un homenaje a la memoria de Renzo Rossini, una persona muy especial para la UP, economista egresado de esta casa de estudios, pero también un querido colega, profesor y amigo. El 8 de febrero pasado se cumplió el primer año de su partida. Y qué mejor que recordarlo presentando este libro inspirado en su trayectoria profesional, a la que dedicó su vida como destacado servidor público y formando numerosas generaciones de economistas que nunca lo olvidaremos. Yo particularmente tuve la suerte de conocerlo en las aulas de clase, allá por mediados de los 80, cuando fue mi jefe de práctica en uno de los primeros cursos de macroeconomía que llevé en la universidad. Más adelante nos convertiríamos en colegas y amigos. Renzo dedicó casi 4 décadas de su vida a ser funcionario público en el Banco Central, a donde ingresó en el año 1982 al tomar el tradicional curso de verano del banco, en el que no nos cabe duda, fue el primer lugar. Poco a poco, y gracias a su excelente desempeño y su gran capacidad de análisis, fue escalonando posiciones hasta convertirse en el gerente general de la institución. En el ejercicio de dichas funciones, evidenció su compromiso con una gestión macrofinanciera sólida y prudente que rindió sus frutos, pues gran parte de la estabilidad económica de la que hoy gozamos puede atribuirse a su destacado desempeño. Como economista y docente, siempre destacó por la solidez de sus conocimientos y su pasión por el aprendizaje. Asimismo, y pese a sus recargadas labores en el banco, se dio el tiempo suficiente para enseñar en la UP de manera ininterrumpida. Fue bien conocida y apreciada su clase de política económica, que es un curso de los ciclos finales de la carrera de economía y que fue el deleite de sus estudiantes. Renzo empezó la carrera docente en agosto de 1987, siendo jefe de prácticas por algunos años, pero ya en febrero de 1991 se le contrata como profesor a tiempo parcial. Su cercanía y compromiso con la UP no pasó desapercibida, y en abril del año 2004 el Departamento de Economía decidió nombrarlo profesor ordinario en la categoría de auxiliar. Un reconocimiento que no suele otorgarse a docentes que no estén en la condición de tiempo completo. Por las mismas razones, 6 años después, en junio del 2010, recibe el ascenso a profesor ordinario en la categoría de asociado. Es así como Renzo realizó una excelente y reconocida carrera docente por más de 30 años en la Universidad del Pacífico, dejando una profunda huella en quienes lo tuvieron como maestro. Aunque hoy ya no lo tenemos con nosotros, lo que nos entristece profundamente, es importante saber que su legado permanecerá entre todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo y trabajar cercanamente con él. Hemos querido, pues, inmortalizar dicho legado con este libro que con mucho cariño y esfuerzo hemos producido,
gracias al apoyo desinteresado de muchos economistas destacados que hoy día nos acompañan, los autores de los diversos capítulos del libro, que compartieron con Renzo distintos espacios profesionales y que guardan un gran respeto por él. A todos ellos, mi especial reconocimiento. Un agradecimiento sincero a los editores del libro, Diego y Marco, pues sin ellos esta idea que surgió hace casi un año no hubiera podido materializarse. Muchas gracias asimismo al Fondo Editorial por su impecable apoyo a lo largo de toda la producción del libro y a todo el equipo de la UP involucrado en este proyecto. Doy paso ahora a Marco para que nos cuente un poquito sobre el libro, cómo fue todo el proceso a través del cual fue elaborado y el resultado final que hoy tenemos en nuestras manos, bueno, en realidad que hoy tenemos en nuestras computadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Arlette. Buenos días. Les agradezco por acompañarnos en la presentación de este libro en homenaje a Renzo Rossini. Este libro recoge el contenido de 24 charlas virtuales ofrecidas por diversos autores en un ciclo de conferencias llevado a cabo entre agosto y diciembre de 2021. Los autores son personas que participaron directamente en las reformas macroeconómicas en el Perú y Latinoamérica, fueron testigos de excepción de estas o dedicaron su vida a estudiarlas y entenderlas desde la academia. Queremos expresarles nuevamente nuestros sinceros agradecimientos por su participación en este proyecto. El libro inicia con el capítulo titulado La política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú en los últimos 25 años, que es de autoría del propio Renzo Rossini, y se basa en una charla dada en el año 2015 en conmemoración de los 25 años del Sol peruano. Este capítulo deja claro cómo el BCR fue exitoso al encarar varios retos presentados desde 1990, algunos de ellos formidables. El libro luego se divide en 6 partes. La primera parte cuenta con 4 capítulos que ponen énfasis en las reformas iniciales de política monetaria. En programas de estabilización en América Latina, Carlos Beck de Johns Hopkins University discute sobre los programas de estabilización de los últimos 60 años y el importante último paso para conquistar la inflación en la región. En el siguiente capítulo, la importancia de la independencia del Banco Central, Julián Parra del Banco de la República de Colombia discute sobre las diferentes nociones de independencia y cómo esta se refleja en un mejor control de la inflación. En el camino hacia la inflación de un dígito, Hugo Perea de BBVA Research describe la transición peruana desde el caos de una hiperinflación hacia el goce de una de las inflaciones más bajas y estables del mundo. Finalmente, José Gregorio, de la Universidad de Chile, en el último capítulo de esta sección, desarrolla la experiencia con metas de inflación en América Latina, donde explica el uso y resultados de este esquema de política monetaria desde una perspectiva regional. La segunda parte del libro contiene 5 capítulos que se ocupan de los procesos de reforma, reinserción en la comunidad financiera internacional y posterior consolidación fiscal. En Reformas estructurales en el Perú, Carlos Parodi, de la Universidad del Pacífico, describe cómo el proceso de reforma es típicamente una respuesta a una situación crítica y reflexiona sobre algunas reformas aún pendientes. Ricardo Lago, en el capítulo de la reinserción financiera del Perú Testimonio, describe como testigo de excepción el proceso por el cual el Perú logró reinsertarse en los mercados de deuda internacionales en el periodo entre 1990 y 1997. En el FMI y la estabilidad macroeconómica peruana, Oscar Hendrik del FMI, otro testigo de excepción, ofrece la visión del Fondo Monetario Internacional en este periodo de reinserción y consolidación financiera del país. Pepe Valderrama, en Reglas e instituciones fiscales, discute los orígenes de las leyes de transparencia y prudencia fiscal, así como de las reglas fiscales implementadas para preservar la disciplina fiscal lograda durante la primera mitad de los años 90. En el siguiente capítulo, Klaus Schmidt-Hedel, de la Universidad del Desarrollo, en el capítulo Políticas y reglas fiscales, evaluación y propuestas de reforma para el Perú, presenta un análisis detallado sobre el marco institucional fiscal del Perú y sobre cómo sus reglas han conseguido tornar la política fiscal de procíclica a cíclica y en ocasiones incluso contracíclica. La tercera parte del libro contiene 3 capítulos dedicados a explorar la relación entre estabilidad macroeconómica, crecimiento y bienestar social. En Estabilidad macroeconómica y bienestar, Gustavo Yamada, de la Universidad del Pacífico, nos presenta un análisis extensivo del progreso peruano durante las 3 décadas que cubre este libro en materia de bienestar social. Los resultados asociados con la reducción de la pobreza y la desigualdad son muy favorables en un contexto de movilidad social, aunque quedan pendientes amplias brechas en campos relevantes como salud y educación. Por su parte, en crecimiento y desigualdad, Luis Carranza complementa la discusión con la evolución de otros indicadores sociales,
con una interesante exploración conceptual de los mecanismos que apoyan o dificultan que el crecimiento económico se traduzca en menor desigualdad. En el capítulo Los vínculos entre crecimiento y desigualdad y pobreza, Norman Loaiza del Banco Mundial presenta los resultados de un ambicioso metaestudio sobre los nexos entre crecimiento, pobreza y desigualdad. En la cuarta parte del libro se describe los aprendizajes conseguidos al enfrentar varias crisis financieras internacionales mientras se apostaba por fomentar la apertura financiera y comercial. En Fortalezas macroeconómicas y retos para el Perú, Liliana Rojas Suárez del Center for Global Development muestra cómo el buen desempeño macroeconómico en el Perú otorgó al país una especial resiliencia ante la crisis financiera global que contrasta con las debilidades más estructurales de la economía peruana que fueron protagonistas en la crisis de la pandemia. En Gestionando choques de términos de intercambio, Luis Gonzalo Llosa de Centrum nos explica desde la perspectiva teórica y empírica que para una economía primaria exportadora como la peruana, los choques de precios de commodities, además de ser importantes, resultan retadores para el manejo de la política monetaria y macroprudencial. En crisis y liquidez, lecciones de la crisis rusa, Guillermo Calvo de Columbia University nos brinda las lecciones obtenidas de la madre de todos los Iron Stocks de países emergentes, la crisis rusa de 1998, y nos habla sobre la importancia de la liquidez del sistema financiero en episodios de estrés. En La crisis financiera global de 2008, respuesta de política monetaria y lecciones aprendidas, Julio Velarde del BCR describe la experiencia peruana con más detalle y nos regala algunas reflexiones valiosas sobre la naturaleza de las crisis financieras y de cómo puede responderse a estas en un entorno tan incierto como retador. En Lecciones después de la crisis financiera global, Vicente Tuesta de Picton, Perú, presenta una visión desde la perspectiva de los mercados y la forma en que los instrumentos de política, en particular el Forward Guidance, plantean nuevas herramientas para la estabilización macroeconómica y comunicación con el público. La quinta parte del libro contiene 4 capítulos sobre la evolución del sistema financiero y sus políticas afines. Socorro Heisen de la SBS, en el capítulo La SBS y la estabilidad financiera en el Perú, describe los importantes avances logrados por la Superintendencia de Bancas, Seguros y FP durante el periodo de reforma, evitando las crisis bancarias por casi un cuarto de siglo. En Propuesta para la Regulación Bancaria en América Latina y el Caribe, Andrew Powell del Banco Interamericano de Desarrollo presenta una propuesta llamada Lima I de mejora para la regulación y supervisión financiera en la región. José B. Rospie del Federal Reserve Board, en el capítulo Sector Financiero y Políticas Macroprudenciales, explica la importancia del enfoque macroprudencial para elevar la resiliencia de la economía ante choques generados en el sistema financiero o amplificados por este. Por su parte, Marco Terrones de la Universidad del Pacífico, en Dolarización Parcial, Adicción o Seguro, describe el proceso de desdolarización financiera peruano que resultó de la confluencia de factores vinculados con el desarrollo del mercado de capitales y el activo rol de los hacedores de política en la preservación de la estabilidad monetaria y financiera. La sexta parte del libro contiene 3 ensayos que vinculan el pasado con el presente y el futuro del quehacer de la política monetaria. Primero, en el capítulo El fortalecimiento de las políticas monetarias en América Latina y los retos que enfrentan, Enrique Alberola, del Bank of International Settlements, nos presenta el esquema de política seguido por los bancos centrales de América Latina para hacer frente a las crisis internacionales y a la todavía vigente crisis ocasionada por la pandemia. Por su parte, Roberto Chang de Rutgers University, en Política Monetaria en Países Emergentes, Manual de Instrucciones, describe un nuevo paradigma en la conceptualización de la política monetaria que constituye una ruptura de la visión prevalente a la crisis financiera global. Finalmente, Saki Vigio de UCLA, en Política Monetaria en una nueva perspectiva, reflexiona sobre esta nueva perspectiva, trazando importantes paralelos entre el trabajo que desempeñó en el Banco Central a inicios del siglo con las investigaciones académicas de los últimos años. Una vez más, nuestras sinceras gracias por su participación en este homenaje. Esperamos que el presente libro, que está disponible en la página web tamias.up.edu.p, sea de utilidad en esta coyuntura, no solo para poner en valor los logros obtenidos, sino también para estimular el intercambio de ideas que conlleven avances en las reformas aún incompletas. Esperamos también que este libro pueda ser utilizado por varios públicos a lo largo de los años, para los decisores de política económica en el Perú y otros países emergentes, como una referencia útil a la hora de cotejar opciones de política en mundos tan cambiantes y volátiles. Para los estudiantes, como material de consulta relevante, y para los futuros historiadores de la vida económica del país, como un referente que intenta un balance de estas 3 décadas de hitos de la reforma económica en el Perú, logrado fundamentalmente por la visión y el talento de nuestros tamías. Hacemos referencia a los tamías porque fueron funcionarios públicos en la antigua Grecia. Su origen exacto es desconocido, Aristóteles los menciona en la Constitución de Heracón, y algunos creen que su origen se remonta hasta antes de Solón. Lo cierto es que en este extenso periodo del cinecismo en la antigua Grecia, este proceso de unificación de los pueblos griegos que da origen a las polis, emerge la figura de los tamías,
Estos funcionarios se encargaban de las finanzas públicas, y su nombre proviene del verbo tenmo, que significa cortar, que hacía alusión a los cortadores de carne durante las festividades alrededor del culto a los dioses. Nuestro sesgo profesional nos lleva a poner atención en los buenos oficios de estos anónimos tamías, ya que sin su labor es imposible imaginar el desarrollo de las polis. Renzo fue, con razón, conocido y reconocido en el gremio nacional de economistas y en el ámbito de la banca central internacional. Sin embargo, es posible que la mayoría de peruanos no sepa cómo su labor y la de su equipo en el BCR contribuyó y sigue contribuyendo con su bienestar. Tomando prestada la descripción que hace Gustavo Llamada, se trata pues de un héroe discreto. En ese sentido, es que Renzo nos recuerda al diligente y brillante Tamías, aquel servidor público que silente pero decidido dedica su talento y esfuerzo a contribuir con el bienestar de sus conciudadanos. Estamos seguros de que Renzo habría visto con agrado cómo en su nombre se analizan y documentan estos eventos y políticas que repercuten en el bienestar de la población hasta el día de hoy. Y con satisfacción profesional, cómo el accionar del BCR ha comenzado a ser un referente regional e incluso global de buenas prácticas de política monetaria. Esta es, para nosotros, la recompensa de los tamías. Los invito a revivir este ciclo de conferencias y acceder al libro en la web tamías.up.edu.pe. Muchas gracias por su atención. A continuación, me complace mucho presentar a nuestro primer invitado, Roberto Chan, quien es Distinguished Professor of Economics de Rutgers University e investigador asociado al National Bureau of Economic Research. Roberto ha sido profesor de NYU, Princeton, Columbia y LSE e investigador en la Reserva Federal de Atlanta. Sus contribuciones científicas en los campos de economía internacional, política monetaria y cambiaria y crisis financiera son ampliamente citadas y han tenido un impacto significativo tanto en el debate académico como en la práctica y diseño de la política económica. Roberto es doctor en economía por la Universidad de Pensilvania, UPenn, y es economista de la Universidad Católica. Y como habrán visto hace un momento, Roberto es uno de los autores de este libro. Roberto, muchísimas gracias por tu compañía esta mañana. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la introducción y Diego y Marco por organizar el proyecto, que es muy importante, me parece, y a la Universidad del Pacífico en general, por haber apoyado esta iniciativa, que es un homenaje a Renzo, pero también es un testimonio a lo que Renzo y otros han construido por estas décadas, desde que llegamos nosotros al Banco Central de Reserva en 1982, como economistas recién salidos de la universidad. Y bueno, ustedes me preguntaron, bueno, que hable un poco de la experiencia del libro, de lo que el libro me suscita. Y me vino a la memoria uno de los primeros libros que leí como economista. De hecho, gracias a la Universidad del Pacífico, lo tengo aquí. No sé si ustedes lo ven, ¿no? Se llama Anatomía de un fracaso económico, ¿no? De Daniel Shilowski y Juan Julio Witsch, que salió en 1979 y hablaba del fracaso económico de los años 70. Y en el prefacio, que lo escribió el profesor Paul Rosenstein-Rodan, famoso economista de desarrollo, empieza diciendo, bueno, citando a Malfeo Battaglioni, economista italiano, había dicho, no hay escuelas en teoría económica, o mejor dicho, hay solamente dos, los que la entienden y los que no la entienden. La historia del pensamiento económico debería ser la historia de las verdades económicas y no la historia de los errores económicos. Rosenstein-Rodan dice, sin embargo, al evaluar políticas económicas, sin embargo, el estudio de los errores es muy útil. En el caso del Perú, por ejemplo, el fracaso de sus políticas económicas ofrece una típica lección. Y el libro, que fue muy influyente en los años 80, continuaba hablando de cómo es que, por ejemplo, la política de sustitución de importaciones había creado las condiciones para la crisis que en ese entonces el Perú empezaba a sufrir alrededor de principios de los 80. Me alegra decir, sin embargo, que la experiencia de leer el libro, de participar en este libro como homenaje a Renzo, es muy diferente, ¿no? No es una historia de errores económicos, es más bien
una historia de cómo se fue construyendo una serie de instituciones y políticas económicas y un consenso acerca de cómo se debía ordenar y ejecutar sobre todo la política monetaria y la política fiscal, la política macroeconómica en general en el Perú, que ha llevado a una situación que es pasmosamente estable y propicia para el desarrollo y crecimiento sostenido del Perú, ¿no? Claro, ha habido limitaciones en este proyecto, ha habido grandes problemas, pero, digamos, si uno mira al país desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista financiero, pues, como se ha señalado anteriormente, actualmente, inclusive en las situaciones en las cuales el Perú está viviendo en estos momentos, todavía sigue siendo un caso excepcional, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, ¿no? Y es un caso excepcional, incluso si uno lo mira desde el punto de vista de los problemas políticos, por ejemplo, que está sufriendo el Perú en estos momentos. O sea, ¿quién hubiera dicho que con todos los problemas que está pasando el gobierno peruano, por ejemplo, el tipo de cambio básicamente estaría en el mismo nivel que antes de que subiera al poder el presidente actual, ¿no? Y esto es solamente un botón, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, en medio de la pandemia, en noviembre del 2020, si bien no recuerdo, el Perú fue capaz de flotar unos bonos pagables a 100 años con una tasa de interés que era alrededor de 3,25% anual por 100 años, ¿no? Esto era impensable cuando nosotros llegamos al Banco Central, y por supuesto mucho menos pensable, hacia 1990, cuando la inflación en el Perú, ¿no?, llegó a más de 7.000% anual, 7.000% anual, ¿no? Entonces, estas cosas hay que recordarlas, porque la conquista de la inflación, la estabilidad macroeconómica, no llegó de la nada, fue un resultado de una labor constante, paciente, de reformas, de decisiones acertadas, algunos errores también, ¿no? Pero muchas de estas decisiones, de estos cambios, básicamente surgieron de la combinación de los cuadros que habían sido formados en el Banco Central y en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y bueno, Renzo era uno de los líderes de este grupo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, yo veo este libro como un testimonio de este proceso, ¿no? Y eso queda claro cuando uno mira los distintos capítulos del libro, ¿no? Es decir, el libro es muy bueno en, por ejemplo, establecer un diálogo entre la teoría y la práctica al más alto nivel. O sea, uno mira, por ejemplo, los autores del libro, incluye algunos de los economistas más valiosos, más influyentes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Está Guillermo Calvo, está Carlos B., Norman Loaiza, ¿no?, José Gregorio, quienes nos acompañan, ¿no? Por otro lado, también, digamos, están como los autores de estos capítulos, gente que participó activamente, ¿no?, en estas decisiones económicas. Entonces, yo creo que este libro, en comparación, por ejemplo, al que mencioné antes, ¿no?, también tiene el potencial de convertirse en una referencia obligada para que las siguientes generaciones de economistas y estudiantes, básicamente, sepan, asimilen y recuerden, ¿no?, cómo se construyeron las instituciones macroeconómicas sólidas del Perú, cómo es que tuvieron éxito, cómo es que se estableció el suelo fértil para que la economía siga avanzando, ¿no?, con una inflación del 2%, con una tasa de crecimiento que esperamos sea muy satisfactoria. Y en esto, básicamente, es la labor de
de la gente que tomó las decisiones de política económica fue central, ¿no? Básicamente, entonces, lo que yo pienso es que este libro no solamente recoge el legado de Renzo Rossini a través de su contribución a las decisiones de política económica, sino también recoge, ¿no?, la construcción de un esquema macroeconómico que esperamos se pueda extender, se pueda difundir mucho más, ¿no?, en el futuro. Es decir, ha tenido limitaciones, es cierto. Es decir, la prosperidad no ha llegado a todo el mundo, es cierto también, ¿no? Pero si uno mira, por ejemplo, lo que sucedía en el Perú en 1990 y lo que sucedía en el Perú hoy, ¿no?, entonces hay una gran diferencia, hay un gran salto cualitativo que el libro, en cierto sentido, recuerda, recoge y pone mucha evidencia de que el trabajo del héroe discreto, al cual estamos recordando, Renzo Rossini, pues fue crucial. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias y gracias a todos y buena suerte. Y estamos conversando. Gracias. Muchas gracias a ti, estimado Roberto. A continuación, tengo el agrado de presentar a nuestra segunda invitada, Magali Silva, quien es una destacada economista con amplia experiencia como servidora pública. Magali es funcionaria del Banco Central de Reserva del Perú, donde actualmente se desempeña como asesora líder de la Gerencia General y presidenta del Comité de Innovación. Ha sido viceministra de MIPE e Industria y ministra de Comercio Exterior y Turismo. Es profesora de Global Trade Trends de la carrera de Negocios Internacionales de la UP y mentora de Emprende UP. Tiene una maestría en Economía de la Universidad de Oregon y es economista también de esta casa de estudios. Magali, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Hola Diego, buenos días con todos. La verdad que este es el mejor homenaje que se le podría haber hecho a Renzo, porque se unen en esta mañana y en este libro dos pasiones que tenía Renzo. Una, la economía, y dos, la docencia. La vida para Renzo fue un compartir de conceptos y una preocupación permanente por llegar a nivelar a nivel de todo nuestro país los conceptos de economía que para él eran tan claros, y él tenía esa visión perfecta de lo que el Perú y el derrotero que el Perú debía seguir. Yo quisiera, además de agradecerles la invitación a este evento, felicitarlos, cada uno de los 24 economistas que han escrito, lo han hecho desde una perspectiva de, en primer lugar, de tratar de ligar, como decía Roberto, la parte académica, es decir, la teoría económica, con la práctica. Y además, la división de los capítulos de esos 24 textos, además de la contribución de Renzo, perfectamente hilados, editados por Diego y Marco, y además, como nos han comentado, hay todo un equipo detrás que ha estado permanentemente siguiendo los avances de este proyecto. La verdad es que les decía al inicio de esta presentación que es un lujo y es una obligación para cada estudiante de economía de conocer el pasado para proyectar mejor el futuro. Creo además que es un homenaje a Renzo porque cuando Renzo viene de hacer su maestría en Inglaterra, en el Reino Unido, estamos inmersos en todo lo que es la transformación de la reforma de los 90, como bien Carlos Parodi lo anota en el capítulo que le corresponde, en el sentido de que Renzo focaliza toda su atención en esta ayuda que se tenía que hacer decididamente para conseguir un programa de estabilización que nos llevara finalmente a un crecimiento sostenido. Y estoy hablando de la reforma comercial, y la participación del banco fue directa y concreta. Es decir, recordemos, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo recién se crea en el año 93,
Y nosotros ya estábamos trabajando desde el banco en la revisión de todas esas partidas arancelarias, y para algunos que son ajenos a esa época, no había el avance tecnológico con el que contamos hoy, y eran planillones de planillones de planillones donde revisábamos cada una de las partidas arancelarias, y en ese momento uno entendía lo importante que pueden ser las cadenas globales de valor. Cuando uno mira la partida arancelaria y se pone a estudiar esta partida, a quién está, quiénes son los importadores de estos insumos, de estos productos, uno va a la empresa y en la forma de trabajar de Renzo era averigua, pregunta, indaga, llama por teléfono, visita a la empresa, conoce la historia de cada partida arancelaria. Y es así, esta historia humana es como se construye la política económica. Somos nosotros los encargados de ejecutar y reunir toda esa información para que a la hora de presentar los hechos tengan todo el sentido del mundo y no estemos después con contradicciones o retrocesos en nuestras propias decisiones. Esa es una enseñanza que Renzo nos ha dejado y que todos los que lo hemos conocido, sus estudiantes, los trabajadores del banco, sus amigos, todos lo llevamos con nosotros. El segundo elemento es la independencia del Banco Central, que es tratada en el libro por muchos de los economistas. En la participación de Huguito, por ejemplo, de Hugo Perea, habla sobre conseguir bajar la inflación a un dígito, ¿no? Recordemos que teníamos el récord de hiperinflación en el mundo. Y eso se construye con pasos muy, muy, muy decididos en los que Renzo fue un artífice directo de la elaboración de la nueva ley orgánica del banco. Renzo trabajó muy de la mano con Socorro, Heisen, Alfredo Dancoart, también estuvo Jorge Iberico. Hubo mucho intercambio, por ejemplo, con Estados Unidos también, pero principalmente con el Bundesbank. Se estudió muchísimo los alcances y el ámbito de la independencia del Banco Central. Luego fue un actor decidido y un actor que participó directamente en la renegociación de nuestra deuda pública. Datos del Banco Central que para el año 99, por ejemplo, sitúan el peso de la deuda pública desde un 42% hasta niveles bajísimos de 9% antes de la pandemia. Después de la pandemia hemos subido un poco, pero es un tema de lograr ir bajando consecuentemente en los próximos años. Y el cuarto elemento es la reforma fiscal. Renzo tenía esa estructura mental y esa capacidad para poder establecer hitos, como ustedes lo relatan en su libro, para poder establecer los objetivos y cuáles eran los pasos que teníamos que seguir para lograr esos objetivos. Renzo tenía esta habilidad para diseñar completamente cada uno de esos procesos e ir avanzando a través del tiempo en lo que finalmente fue la ley de transparencia fiscal, las reglas fiscales, etc. Entonces, creo yo que en estos cuatro elementos, la presencia de Renzo y la forma como es tratada en el libro es, sin duda, el mejor legado que podemos dejarle a nuestros estudiantes de economía y esa preocupación latente que tenía Renzo. Yo quisiera también mencionar que Renzo siempre decía, ¿no?, que las lecciones que nos deja cada crisis, y hemos vivido a lo largo de nuestro paso por el Banco Central muchísimas de ellas, Renzo hablaba de la regla de las 3 L's. Y la primera es liquidez, y la segunda decíamos, ¿cuál es la segunda? Y Renzo decía, liquidez. Y la tercera, liquidez. Entonces la regla de las 3 L's quedó, y eso es una de las enseñanzas más
profundas que se pudieron también aplicar en esta última crisis que todavía no terminamos de salir, que es la crisis de la pandemia, y por la cual la preocupación del Banco Central fue surtir de liquidez y velar por el buen funcionamiento del sistema financiero nacional. Es decir, cuando hay un corte en la cadena de pagos, la economía sufre uno de los quiebres más atroces que uno puede entender, porque no hay lubricante que pueda estar engrasando o permitiendo el funcionamiento del sistema económico como un todo. Finalmente, quiero compartir con ustedes las tres grandes preocupaciones de Renzo, y como Renzo decía, las tres L's, en el caso de la forma como yo lo veo, eran las tres I's. Y para Renzo, la primera I era la independencia de nuestro Banco Central. Cuiden la independencia y nunca tomen, como se dice en Estados Unidos, take for granted, o sea, no lo tomen como algo propio de nuestra economía o de nuestro país, el hecho de la independencia del Banco Central. El día de hoy, y a través de este homenaje que se le hace en este libro, quisiera que todos tratáramos de entender y ver por qué es importante un Banco Central independiente, un Banco Central que tome decisiones sobre la base de agregados y del seguimiento de estos agregados, sobre la base de criterios técnicos que deban prohibir el financiamiento del erario nacional. En segundo lugar, la segunda I, que para Renzo era sumamente importante, eran los indicadores. Todo debe ser medible, todo debe tener indicadores de evaluación, de rendimiento y de revisión de metas para poder repensar nuestro planteamiento original. Por eso la preocupación de Renzo de nuestras estadísticas. Yo pasé por muchos departamentos en los cuales Renzo me encargó, a través del departamento de coyuntura, por ejemplo, crear la página web del banco. Trabajamos largas horas, pero sin Renzo nada hubiera sido posible porque tenía todo clarísimo, y esa forma de presentar las estadísticas, esta página web del Banco Central fue creada por Renzo, y yo simplemente fue una obrera que logró plasmar, ojalá que haya sido del agrado de Renzo, lo que él quería. El segundo elemento que está ligado a este tema de los indicadores, y después también al tercer indicador, es el hecho de tener estándares internacionales, no solamente en el tema estadístico, pero también en el tema de los planes estratégicos del banco, de mirar la evolución y de ser perfectamente críticos con nuestro trabajo. Esas tres I's, repito, la independencia del Banco Central, los indicadores y la internacionalización del Banco Central a través de nuestro trabajo, a través de estándares internacionales de precisión, de comparación de rendimiento, es lo que yo podría decirles esta mañana. Y la verdad es que yo sé que Renzo está feliz donde está, porque Renzo fue un precursor y un prócer. Un precursor porque se anticipaba a los hechos, y un prócer porque no solamente compartía sus ideales, sino trabajaba a la par con nosotros para lograrlos a través del tiempo. Muchísimas gracias, y los invito a que lean este libro porque es fascinante. Es tener conceptos muy claros, es revisar y es tener la historia del Perú, además, en la que han participado economistas del momento, economistas muy importantes en la historia nacional e internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Magali. Y en efecto, ¿no?, es nuestra ilusión como promotores de este proyecto, como editores de este libro, que efectivamente pueda llegar
a las generaciones más jóvenes y que éstas conozcan sobre la historia del Perú y sobre todo valoren todo lo que se ha hecho para poder tener más o menos el país moderno, con ciertas perspectivas que hoy por hoy de repente tenemos, ¿no? Y en este punto en particular, valorar la labor de nuestros tamías, de nuestros funcionarios. Es cierto que están representados por Renzo, que fue un fuera de serie, ¿no? Pero en muchos ámbitos, en muchos aspectos, nuestros tamías han enfrentado retos realmente formidables y estuvieron, y muchos de ellos siguen estando a la altura de las expectativas. Eh, a continuación, es un gusto presentar a nuestro tercer invitado, Edgar Samayoa, quien es economista experto en relaciones gubernamentales, políticas públicas y reforma. Ha sido líder de negociaciones de proyectos y programas con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y acreedores bilaterales. Ha sido miembro del directorio de empresas privadas y públicas e integrantes de comités y comisiones en el sector público y privado. Edgar cuenta con estudios doctorales y una maestría por la Universidad de Pittsburgh y es economista de la Universidad del Pacífico. Edgar, muchísimas gracias por tu compañía esta mañana. Muchas gracias, Diego. Buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecer a Diego y Marco por invitarme a participar en la presentación de este magnífico libro. Es para mí un gran honor recordar junto con ustedes a Renzo en nuestra alma mater, la Universidad del Pacífico. Asimismo, Mónica, sus hijas Carla y Laura, la señora Elvira, su mamá, y sus hermanos Yuli y Aldo me encargan decirles lo siguiente. No podemos estar más agradecidos por este reconocimiento y vivimos orgullosos de Renzo, de él. En esta ocasión voy a recordar a Renzo contando algunas anécdotas, casi todas ellas prestadas, que espero muestren a Renzo el servidor público, el profesor, el atleta y el padre de familia. Hace pocos días pregunté a dos de sus ex jefes si tuviesen que describir a Renzo en una oración, en una frase, ¿qué dirían? Julio Velarde me contestó: trabajador, intuitivo, un gran economista, con los pies en la tierra y un fino sentido de humor. Oscar Dancourt resaltó: Renzo fue un modelo de funcionario público con visión, inteligencia y muchísima dedicación. En buena medida, gracias a Renzo, el Banco Central Peruano ha llegado a ser esa gran institución que es hoy día. Renzo como servidor público. Como se nos ha contado hace unos minutos, Renzo ingresó en 1982 al banco como primer puesto del curso de verano. Una de sus primeras tareas fue la nota semanal. Si no me equivoco, en esa época se hacía aún en stencil. Y Renzo pasaba muchas horas revisando que todo saliese a perfección en la imprenta del banco. Un día, el jefe de la imprenta le dijo, viendo que ponía tanto esfuerzo y tanta dedicación a su trabajo, usted va a ser presidente del banco algún día. Luego de hacer su maestría en Londres, Renzo vuelve en el 87 al banco y, usando el término que usó David Rivera en una entrevista en el 2011, inicia una carrera meteórica. Primero en externo, en el 87, y en el 91 ya era gerente de estudios económicos. Llega a la gerencia general en el 2003. Hay dos cosas que los trabajadores del banco de esa época van a recordar. La primera se llama inamovilidad. ¿Qué era inamovilidad? Cuando habían cosas urgentes, particularmente negociaciones con el fondo, que requerían correr los modelos,
se daba orden de inamovilidad. Eso significaba que todos estudios económicos, incluyendo su jefe, el gerente, o sea, él mismo, se quedaban hasta que llegasen los nuevos supuestos, las nuevas variables que había que introducir y correr los modelos para luego validarlos, ver qué impacto tenía. A mí me tocó muchas veces coordinar hasta altas horas de la noche con él, cuando estábamos en negociaciones con el fondo, para que se corran los modelos y al día siguiente tener un set de números nuevos para poder continuar las negociaciones con el fondo. La segunda anécdota del banco que a mí me causa realmente hasta cierto punto gracia es lo que Mónica le llama corte y contención. Todos los veranos, Renzo se llevaba para un fin de semana el borrador de la memoria del banco, un bloc cuadriculado, un par de tijeras, un engrapador y sus lapiceros. Y se pasaba todo el fin de semana recortando aquellos párrafos que le gustaban, ordenándolos en la forma que él veía que correspondían y rellenando los huecos con textos a mano. Estos pedazos de papel con párrafos engrapados y así reescribía toda la memoria del banco. El día lunes, los encargados de hacer la memoria recibían la nueva versión de la memoria en estos blogs con una serie de párrafos engrapados y textos escritos a mano. Hacía lo mismo, trimestralmente, hacía lo mismo con el reporte de inflación. Y ahora quiero leer un párrafo de Tony Alba. Abro comillas. En espacios de trabajo siempre está el tipo que no te deja terminar de hablar, que se encarga de hacerte sentir tonta. Pero con suerte, también hay hombres como Renzo, que no solo te darán confianza cuando la necesites, sino que te dan la oportunidad de demostrar quién eres y que te enseñarán sin reparos cosas para que hagas un mejor trabajo. Las mujeres del Perú necesitamos más Renzos. Pero vamos a España. Cierro comillas. Renzo el profesor. Renzo, como se ha dicho, tenía pasión por la docencia. Enseñaba el curso de política económica en la UP los martes y jueves a las 7:30 am. Y durante más de 20 años, todos los lunes y miércoles, sea la hora que fuera, después de la oficina, preparaba sus clases. Veía los temas que estaban en las noticias para conversar con los alumnos, hacer las clases más interesantes y amenas y hacerlos pensar. Decía que sería una falta de respeto a sus alumnos dictar clases de memoria sin haberlas preparado. Su compromiso con la docencia fue tal que cuando iba camino al hospital, pidió a Mónica que Adrián y Paul se hagan cargo de su curso y que no se olviden de la alumna que estaba asesorando para su tesis. Con ayuda de Marco, tengo dos anécdotas de dos alumnos de Renzo. La primera es de una alumna que ingresó al PhD de MIT. Y abro comillas. Sus clases eran muy didácticas y entretenidas. Además, a Renzo le emocionaba mucho que le hicieran preguntas, especialmente si eran sobre política monetaria. Nos enseñó cada partida de las cuentas nacionales a través de programación financiera y siempre tenía una anécdota detrás de cada partida para mantenernos motivados. Fue muy emotivo encontrarme con él en el BCRP. Se acordaba que gané el concurso escolar del BCRP años atrás. Terminé primera el curso de extensión de economía y ese año otra mujer había terminado
primera el curso de extensión de finanzas. Estaba muy contento de que 2 mujeres hayan obtenido el primer lugar y buscaba formas de que más mujeres se animen a postular. Cierro comillas. Y otro alumno que terminó haciendo su maestría en políticas públicas. Su clase, además de ser obviamente interesante, era discretamente un llamado a ser funcionario público. Renzo, tan apasionado al contar las reformas que necesitaba el Perú y todo lo que él mismo ayudó a lograr desde los 80, que era imposible no sentir las ganas de ir a chambear por el país con él. Fue probablemente una de las pocas clases de 7:30 AM donde daba gusto ir, escucharlo y hacerle preguntas para que nos termine contando una de sus historias. Cierro comillas. Renzo el atleta. Renzo fue campeón sudamericano de menores en 1976 de martillo. Hazaña que repitió en el 2016 en el campeonato de Masters de la misma especialidad. Entrenaba en la Videna de noche después de largas horas de trabajo. En el 2011, en una entrevista a David Rivera, quien le pregunta, ¿qué cualidades crees este deporte te haya ayudado a desarrollar? Su respuesta fue, el margen para la improvisación es ínfimo. Aprendes desde un principio que los resultados se logran con planificación, mucha preparación y con bastantes ganas de mejorar tus propias marcas. Y por supuesto, ganar. Cierro comillas. Renzo, el padre de familia, de sus hijas. A nivel personal, Renzo fue un gran papá y esposo. Un recuerdo hermoso que guardamos es el último viaje que hicimos los 4 juntos. Renzo siempre soñó con manejar un carro por Italia, paseando por distintos pueblos pequeños, lejos de turistas. Algo que le hiciera recordar a una película de Fellini. Eso fue exactamente lo que hicimos. Pudimos visitar el sur de Italia, perdiéndonos en el camino, haciendo paradas intempestivas, disfrutando el verano y la playa, comiendo absolutamente toda la pasta que pudiéramos y riéndonos muchísimo. Renzo, como siempre, investigaba la historia de cada lugar, listo para contarnos datos interesantes y nuevos. Él nunca quería dejar de aprender, teniendo una curiosidad por todo lo que rodeaba y, como siempre, desbordando inteligencia. Muy aparte de todos los viajes hermosos que hicimos como familia, ese tiene esa particularidad de haber estado alineado con uno de sus sueños y nos llena el corazón saber que lo pudo cumplir con nosotras al lado. Cierro comillas. Quiero terminar agradeciendo a Renzo por haber sido mi amigo y a él y Mónica por haberme acogido en su familia, haciéndome padrino de Lorita. Un abrazo, querido amigo. Gracias. Gracias a ti, estimado Edgar. Muchísimas gracias por este testimonio tan sentido de las muchas etapas y que nos deja muy claro lo multidimensional que fue Renzo. Mucha gente nos han comentado a Marco y a mí con mucha sorpresa cómo es que un proyecto tan grande pudo finalmente ver la luz en relativamente tan poco tiempo. Y yo quiero comentar que hay mucha inspiración por parte de Renzo que nos ha permitido encontrar esa motivación para hacer las cosas. Espero que lo suficientemente bien y en poco tiempo. He recordado con mucha nostalgia el corte y confección. Yo y Marco trabajamos en el Banco Central cerca de Renzo y efectivamente nosotros gozamos de, no sé, los sastres que Renzo traía, que luego se transformarían en los reportes que tú mencionabas. Y también hemos sido alumnos de Renzo y nos sentimos
muy identificados con los testimonios de los alumnos que tú has recogido, que efectivamente dan una descripción muy precisa de un apasionado de la docencia y alguien muy respetuoso con sus estudiantes y efectivamente un apasionado con su trabajo que invitaba a través de sus clases a considerar como una opción de carrera ser un servidor público, de manera no intencionada, simplemente teniendo pasión por lo que hacía. Y eso es algo que, por supuesto, queremos saludar desde este espacio. Estamos próximos por terminar esta presentación y antes de darle la palabra a nuestro rector, Felipe Portocarrero, quien va a cerrar el evento. Muchas gracias, Felipe, desde ya por tu presencia aquí. Quiero nuevamente agradecer a los autores. He visto con mucho gusto a muchos autores en la sala de Zoom esta mañana y quiero decirles que ha sido para nosotros un privilegio trabajar con ustedes, ha sido sumamente estimulante poder estar editando su trabajo y coordinando las presentaciones. Realmente espero que pronto volvamos a tener la oportunidad de trabajar con ustedes. Ha sido realmente un gusto para nosotros. Sin más por mi parte, le doy la palabra a Felipe y muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Bien, gracias, Diego. Bueno, quedo muy gratamente impresionado por esta reunión de homenaje a Renzo, a quien conocí cuando yo recién ingresé a la Universidad del Pacífico en el año 83. Y el fruto de este esfuerzo que han realizado los editores Diego y Marco es impresionante. Yo he sido largos años presidente del Fondo Editorial y creo que este libro es un texto que se constituye como uno de los íconos producidos por la Universidad del Pacífico. La solidez de las 24 contribuciones, las autoras, los autores, dan muestra de que se trata de un texto que ha nacido para perdurar en el tiempo. En segundo lugar, gracias a Marco por resolver la incógnita que tenía respecto de qué significaba eso de tamías. Iba a entrar a internet para buscar, pero el esclarecimiento que ha hecho Marco le dan un toque filosófico y poético al texto, y muy bien pensado desde ese punto de vista. 3. Cuando Gustavo Yamá habla del héroe discreto que era Renzo, una de las cosas que más me impresionó de Renzo cuando lo conocí, yo recién ingresado al centro de investigación, al departamento de economía, fue algo que los británicos, probablemente él también lo ejercía por su propia personalidad, su carácter, su temple, pero también quizá por su paso por el mundo británico y por la cultura anglosajona, que es la idea del tono vital. Renzo, además de todos los atributos que ustedes han dicho y muy bien, tenía un tono vital muy empático. Él no imponía, él no, digamos, declaraba taxativamente que las cosas eran así o así, sino que invitaba a pensar. Y lo hacía de una manera discreta, inspiradora, sin empujar a nadie. Y ese es un atributo muy difícil de encontrar en estos tiempos estruendosos en nuestro atribulado país. Por último, yo sentí mucho su pérdida, porque Renzo es más o menos contemporáneo conmigo, creo que un par de años menor, también con Edgar, que también lo conocí en aquella época en la Universidad del Pacífico, y este homenaje que le recibimos tiene un enorme poder simbólico en esta coyuntura, en particular porque cumplimos el 28 de febrero, el lunes próximo, 60 años de vida institucional. Y los que ya habitamos la base 6, sabemos que
si bien hay una inevitable declinación de nuestra salud y el cuerpo va mostrando las heridas de guerra que uno tiene a lo largo de vidas intensas y consagradas al servicio público o al servicio del país en general, también son una etapa de la vida en donde uno comienza a sentir que los balances que deben hacerse en todos los campos del quehacer profesional y personal son una urgencia. Y en ese sentido, creo que perdimos a Renzo en uno de los mejores momentos de la vida personal, este ciclo de vida de los que hablaba Modigliani. Representa la base 6, esa especie de meseta en la cual uno no tiene que demostrar cosas a nadie, sino más bien volcar sus aprendizajes para servir a los demás. En fin, muy conmovedora las reflexiones de Edgar, y agradecer finalmente, no quiero hacerlo más largo, a los expositores, los comentaristas, la asistencia de todos ustedes, como señala Diego en esta nota, y nos estamos viendo. No dejen de estar conectados con la UP, porque a lo largo de este año 2022 hemos iniciado un ciclo de celebraciones por nuestros 60 años de fecunda vida institucional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe. Y con eso damos por concluida la presentación el día de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia esta mañana. Buen día a todos.